Bienvenidos a la escuela dominical Ven, sígueme. En estos capítulos encontramos a Alma, a Amulek y a sus compañeros de misión predicando la palabra de Dios a los zoramitas. En Alma 32.2 leemos que después de trabajar mucho predicando entre los zoramitas, empezaron a tener éxito entre los pobres. Lo mismo vemos hoy en día con la predicación del Evangelio. La Iglesia crece entre los pobres, más que entre los ricos. ¿Por qué será? En Alma 32.5 leemos que este grupo de zoramitas, que se sentían despreciados porque eran pobres, fueron a hablar con Alma y le dijeron que no podían adorar a Dios porque los habían echado de sus sinagogas o centros de culto. Y en el versículo 6 vemos que Alma, al escuchar estas quejas, no se entristeció, sino que se llenó de gozo. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos. Pues porque se dio cuenta que las aflicciones habían vuelto a este grupo de zoramitas más humildes y receptivos y estaban por tanto mejor preparados para oír la palabra de Dios. La clave o la diferencia no es pues ser ricos o pobres, sino ser orgullosos o humildes. It is well that ye are cast out of your synagogues, that ye may learn wisdom. For it is because ye are cast out that ye are brought to a lowliness of heart. For ye are necessarily brought to be humble. And now, because ye are compelled to be humble, blessed are ye. For a man sometimes, if he is compelled to be humble, seeketh repentance. And now surely whosoever repenteth shall find mercy. And he that findeth mercy and endureth to the end, the same shall be saved. And because you were compelled to be humble, you were blessed. Do you not suppose that they are more blessed who truly humbled themselves because of the word? Yea, he that truly humbleth himself, repenteth of his sins and endureth to the end, the same shall be blessed. Benditos son aquellos que se vuelven humildes. La enseñanza que recibimos en estos versículos es que cuando la vida se vuelve difícil podemos rebelarnos, enfrentarnos a Dios y rechazar su espíritu, o podemos volvernos humildes y dejar que Dios y su palabra entren en nosotros y nos fortalezcan. Recordamos bien lo que dijo el señor a Moroni: doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y si se humillan ante mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Solo siendo humildes podemos recibir las bendiciones del Evangelio. La humildad es una virtud necesaria. Dios no puede llevar a cabo su obra de salvación con nosotros si no somos humildes. Por eso, Dios quiere ayudarnos a lograr la humildad, y lo que podríamos percibir como falta de amor de Dios cuando tenemos dificultades no es sino el deseo de nuestro Padre Celestial de ayudarnos a lograr el preciado don de la humildad. Esto es lo que aprendemos del grupo de zoramitas que aceptaron la palabra de Dios, y es la gran lección
sobre la humildad. Por tanto, en nuestra vida podemos tomar la gran decisión que cambiará nuestra existencia. Escoger ser humildes, sometiéndonos voluntariamente a la voluntad de Dios y dejar que esta virtud dirija, cambie y bendiga nuestra vida, o hacer lo contrario. Los niños pequeños son un ejemplo para nosotros de lo que podríamos llamar ejercer la fe con humildad y confianza. Now, God imparteth his word by angels unto men. Yea, not only men, but women also. Now this is not all. Little children do have words given unto them many times, which confound the wise and the learned. Creo que los adultos tenemos una gran necesidad de una fe llena de ingenuidad para que nuestra vida no se vea detenida por la desconfianza que limita nuestro progreso. Podemos intentar recordar la fe que teníamos cuando éramos niños, o podemos observar cómo la fe se convierte en confianza para sus vidas y en herramienta para su desarrollo. Uno de mis nietos, que acaba de cumplir 8 años, demostró esta fe y confianza tirándose a la parte profunda de la piscina sin saber apenas nadar, solo porque tenía fe en su padre que le decía que podía hacerlo. Cuando Jesús resucitado visitó el continente americano, enseñó al pueblo todas las cosas que necesitaban saber, y entre el pueblo estaban también los niños. Y la pregunta que podríamos hacernos es: ¿entendieron los niños las enseñanzas de Jesús? ¿No es increíble ver esto en los niños? Todos los padres somos testigos de esto. El milagro de la fe de un niño capaz de tirarse a las aguas profundas no porque sepa nadar, sino porque tiene fe en su padre y esa fe le ayuda a ir más allá. Porque demostramos nuestra fe yendo más allá de las cosas que conocemos y entrando en lo desconocido, avanzando hasta el borde de lo iluminado y adentrándonos en la oscuridad. Solo así descubriremos el misterio de la divinidad. Los niños nacen con esa fe y los padres tenemos la sagrada responsabilidad de que esa fe no se pierda ni en ellos ni en nosotros, que no se pierda y que se desarrolle. Si no, nunca seremos capaces de elevarnos por encima de lo terrenal y lo humano hasta las alturas de lo celestial y lo divino. A donde yo voy, vosotros no podéis ir, pues sois de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Y ellos no entendían porque sus mentes estaban atadas a las limitaciones de este mundo. Esta es la diferencia entre los que tienen fe y los que no tienen fe. Gracias a la humildad de estos zoramitas pobres, Alma y sus compañeros pudieron enseñarles el Evangelio. El mensaje que destaca en la lección de hoy es el de Alma 32, sobre la necesidad de tener fe en la palabra de Dios. En este capítulo se compara la palabra de Dios a una semilla. Esta comparación nos ayuda a entender cómo hacer que la palabra de Dios entre en nuestro interior y dé el fruto deseado.
Para ello, Alma nos invita a participar en un experimento para poner a prueba la palabra de Dios. Alma presenta el experimento en el versículo 27. If ye will experiment upon my words and exercise a particle of faith, yea, even if ye can no more than desire to believe, let this desire work in you until you can give place for a portion of my words. Y sigue el versículo 28 con lo que podríamos llamar la hipótesis a verificar con este experimento. We will compare the word unto a seed. If ye give place that a seed may be planted in your heart, behold, if it be a true seed or a good seed, if ye do not cast it out by your unbelief, that you will resist the Spirit of the Lord, behold, it will begin to swell within your breasts. And when you feel these swelling motions, you begin to say within yourselves, it must needs be that this is a good seed, or that the word is good, for it beginneth to enlarge my soul. Yea, it beginneth to enlighten my understanding. Yea, it beginneth to be delicious to me. Las preguntas son, ¿estamos dispuestos a hacer el experimento y lograr así el fruto prometido? ¿Tenemos el deseo sincero de conocer la verdad y poner así a prueba la palabra de Dios? Y el experimento continúa. En Alma 32, 28 a 30 leemos lo siguiente. Dad lugar para que se siembre una semilla y empiece a crecer. Pregunto, ¿hay en nuestro corazón un lugar en el que plantar la palabra de Dios? ¿Hay en nuestro interior tierra fértil en la que pueda crecer esa semilla? Debemos hacer algo para que en nuestro interior se den las condiciones necesarias que permitan que crezca la semilla de la fe, del testimonio y de la conversión. Todo esto es necesario para que el experimento funcione. Supongo que lo que hay que hacer es algo parecido a lo que hacemos o debemos hacer para mantener un huerto y tener así el fruto esperado. Alma 32, del versículo 33 al 43, nos habla de la necesidad de nutrir la palabra. Para que las bendiciones del Evangelio lleguen a nosotros, debemos quitar las malas hierbas de las enseñanzas del mundo y en su lugar plantar la buena semilla de la palabra de Dios. Y al arrancar las malas hierbas tenemos que arrancarlas de raíz si queremos que no vuelvan a salir. No basta pues con dejar de hacer lo malo, tenemos que arrepentirnos totalmente para no volver a caer. Y cuando crezcan las buenas plantas debemos cuidarlas y nutrirlas cuidadosamente. Alma 32, versículos 37 y 38 y 42 y 43 nos habla de cultivar con cuidado la semilla para que de esa manera dé fruto. Y nos advierte que si descuidamos el árbol, se secará. And as the tree beginneth to grow, you will say, let us nourish it with great care, that it may get root, that it may grow up and bring forth fruit unto us. But if ye neglect the tree, and take no thought for its nourishment, behold, it will not get any root. And when the heat of the sun cometh, it withers away, and ye cast it out. Por tanto, el fruto que obtengamos dependerá en gran medida de nuestra fe y de nuestra diligencia. Con demasiada frecuencia se pierde el fruto y no siempre es culpa de la semilla,
sino de la falta de cuidado que le damos. Y para comprobar si se está verificando la hipótesis, Salmo 32, versículos 28 a 35 habla de cuando la palabra de Dios empieza a ser deliciosa para mí, de modo que todo el sacrificio y el esfuerzo se vea compensado al disfrutar del resultado de nuestro trabajo diligente. La palabra disfrutar es muy interesante. Disfrutar significa sacar la fruta, recoger el fruto de algo. ¿Estoy disfrutando? ¿Estoy recogiendo yo el fruto esperado en este experimento? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos individualmente. José Smith se respondió ya a sí mismo, hablando del fruto del Evangelio restaurado. Él dijo lo siguiente: esta doctrina es buena, sabe bien, puedo saborear los principios de vida eterna, y ustedes también pueden. Sé que cuando les declaro estas palabras de vida eterna, así como se me han comunicado, ustedes las saborean y creen en ellas. Dicen que la miel es dulce, yo también lo digo. Puedo probar el espíritu de la vida eterna y sé que es bueno. Y cuando les hablo de esas cosas que me han dado por la inspiración del Espíritu Santo, las recibirán como algo dulce y se regocijarán más y más en ellas. José Smith, pues, verificó la hipótesis y nosotros la hemos verificado también. Todo es un esfuerzo por hacer que la palabra de Dios se convierta en una realidad en nuestra vida. La recogida del fruto puede tardar, pero cuando llega, compensa la espera y el trabajo, o así debería ser. Una vez que se ha terminado el experimento, Alma 32-35 trata de verificar el resultado preguntando: entonces, ¿no es esto verdadero? Es como si Dios nos preguntara: ¿era verdadero o no? ¿Mereció la pena o no mereció la pena? Y nuestra respuesta, si no abandonamos, si pagamos el precio y perseveramos hasta el final del experimento, cumpliendo todas las condiciones necesarias, debería ser nuestro testimonio personal. Pues con Alma 35 termina la lección de hoy con un ejemplo de lo que hay que hacer con los conversos. A los zoramitas conversos los expulsaron de su tierra y leemos en 35:9 lo siguiente: mas el pueblo de Amón recibieron a todos los zoramitas pobres que llegaron a ellos, los alimentaron y los vistieron y les dieron tierras por herencia y los atendieron según sus necesidades. Este es el ejemplo del hermanamiento que hay que dar a los conversos para ayudarles a perseverar en medio de la oposición que enfrentarán y la soledad que sentirán después de dejar toda una vida atrás, como en el caso de los zoramitas pobres, como hemos visto. En mi caso en particular, yo planté la semilla del Evangelio hace medio siglo. Planté en mi corazón y en mi mente. Y uno mi testimonio al de Alma y al de José Smith, diciendo que este Evangelio ha ensanchado mi alma, ha iluminado mi entendimiento y hace tiempo que se ha convertido en algo delicioso para mí. Y doy las gracias a los misioneros que me trajeron este mensaje, este Evangelio maravilloso, y a tantas personas que me ayudaron desde el principio y que me siguen ayudando con su cariño y con palabras de aliento a seguir adelante y a sentirme feliz entre los santos de Dios. Gracias a todos.